levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy la primera, imagínate. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Vamos a hablar de la historia de Carmen de Montalvo, la primera china que llegó a Cuba en el siglo XIX. Así que sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa que no necesita prueba de ADN para mostrar que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Carmen Montalvo llegó de niña a esta isla en el siglo XIX con 7 años de edad, luego de extraviarse cuando huía junto con su madre y 2 hermanas más pequeñas en medio de un momento tumultuoso. Un desconocido la vio llorando y con la promesa de llevarla con su mamá logró engañarla y montarla en una goleta que zarpó desde China con destino al puerto habanero. Una vez aquí, la chinita fue vendida a los condes de Montalvo, asumiendo desde entonces el nombre de Carmen y el apellido de los aristócratas que la compraron. Ella, sin saberlo, se convertiría en la primera china en Cuba. En este punto creo que es importante preguntarse cómo llegan los chinos a Cuba. Pues fíjense, los culíes constituyeron una alternativa para la insuficiente mano de obra en América Latina. Su inmigración fue la primera gran etapa en la historia de las migraciones chinas a Cuba, que abarca el periodo de 1847 a 1874. Estos casi 30 años han sido los más estudiados en Cuba por la importancia que tuvo para la introducción de las formas de trabajo y de producción capitalistas en el sistema colonial de la época. Independientemente de que la hipótesis de que Carmen Montalvo no fuera la primera china y la primera persona de ese origen que llegara a Cuba, sí está claro que fue el caso real de una niña inmigrante víctima de aquellos tristes y brutales procesos migratorios que sintetiza en su historia personal y familiar parte de la vida de los chinos en nuestra nación. Una vez a bordo de aquella goleta, la chinita sufrió los mareos y vómitos que producen el vaivén de las furiosas olas alborotadas a causa de tormentas y vientos huracanados durante una larga travesía que duró meses hasta llegar al puerto habanero. El miedo, la tristeza que la embargaba y las lágrimas que derramaba a diario solo comenzaron a atenuarse cuando podía contemplar desde la cubierta el mar en calma. La niña ignoraba que ese alivio que experimentaba en su alma era el comienzo del olvido casi absoluto del pasado que dejaba atrás y de su origen. Mientras se descargaban las bodegas del barco y en medio del ajetreo propio de la zona de los muelles, ya en La Habana, apareció la pequeña niña asustada y llorosa. Todo lo que encontraba a su alrededor le era desconocido. En primer lugar, el idioma. Caras absolutamente extrañas, ropas y costumbres también ajenas a su conocimiento y un entorno urbano para nada comparable con su tierra natal fueron motivo de angustia para la pequeña. En el grupo de personas que se encontraban en los alrededores del puerto estaban el conde de Casa Montalvo y su esposa, quienes solían acudir allí en busca de mercancías encargadas con anterioridad como té, porcelanas, especias y otros objetos procedentes del lejano oriente transportadas en aquellos barcos de vela. Los aristócratas se interesaron por la chinita y la compraron como esclava para acompañar a su hija Rosalía, de la misma edad que la recién llegada, la cual padecía de una enfermedad de la sangre según sus médicos. La pequeña no pudo responder a la pregunta de ¿cómo te llamas? En primer lugar, porque no entendía el español, pero además, a esa altura de la historia, el trauma sufrido ya en su corta existencia había borrado de su memoria ese recuerdo. De todas maneras, ese detalle no tenía la menor importancia porque a partir de ese momento, el idioma que conocía y le dieron sus padres al venir al mundo sería suprimido de su vida. Según la costumbre de la época, los esclavos de cualquier color, al pasar a ser propiedad de sus amos, asumían los apellidos de estos y los nombres que les imponían.
Como se ha dicho, los culíes eran solo del sexo masculino y no se admitían mujeres para estos trabajos forzosos, ni siquiera como acompañantes, aunque no era nada inusual la importación clandestina de chinos niños de corta edad para ser vendidos aquí como ejemplares raros a los aristócratas habaneros. Transacción que evidentemente no podía quedar registrada en ningún documento notarial. Ese fue el caso de la niña Carmen Montalvo. En la residencia señorial, Carmen conoció a Rosalía, la hija de los condes. Compartió la misma habitación que ella, con su cama al lado de la otra, quien la llevó poco a poco, gracias a ese don que otorga la niñez de una fácil interrelación, a romper el mutismo en que se hallaba y poder entenderse a través del lenguaje, enseñándole las primeras palabras en español a su damita de compañía. Un rol que Carmen Montalvo, la pequeña chinita, cumpliría en el seno de aquella familia de abolengo. Se sabe que se volvieron inseparables. Rosalía y ella compartían confidencias, eran como hermanas y vivían felices. Le contó en una oportunidad Carmen a su nieto Antonio, rememorando su pasado en la mansión de los Montalvo. Esa alegría duraría poco porque Carmen ignoraba que el destino le deparaba un nuevo sufrimiento, la muerte de su amita, su amiga íntima, su hermana postiza. Rosalía falleció a los 19 años de aquella enfermedad de la sangre que los médicos no sabían diagnosticar desde que era niña. Después del fallecimiento de Rosalía y mostrando gran preocupación por el futuro de la que era casi una hija adoptiva para ellos, los condes le comunicaron su decisión a Carmen. Nosotros ya estamos mayores y tememos que después de nuestra muerte vengan los herederos de España y tú te quedes desamparada. Así que hemos decidido casarte con Joaquín, un chino de la servidumbre, y te legaremos 5 casas. Una para que la ocupes con tu nueva familia y las otras para que las alquiles y vivas de esas rentas. La boda se efectuó por la iglesia. Claro que el amor estaba ausente, pues en aquellos años los chinos no se enamoraban, sino que los matrimonios eran arreglados. Según comentaba su bisnieto, Carmen y Joaquín siguieron viviendo en la residencia de los nobles hasta la muerte de estos. El conde murió primero y una semana después la condesa. Tales hechos marcarían otro rumbo en la vida de la protagonista de esta historia. Carmen Montalvo murió de vejez. En una semana se fue desgastando y no sufrió ningún padecimiento. Cuando el médico vino a verla dijo, todo el organismo de ella es un papel de China. El corazón, el hígado, todo está gastado. No tiene ninguna enfermedad. Murió en 1945 a los 107 años, aunque ella decía que tenía 114. Lo que sí puede afirmarse es que la vida de la china de esta historia fue muy singular. Después de la tragedia sufrida en su temprana infancia, pasó a vivir en la mansión de unos aristócratas habaneros, quienes, al decir de su bisnieto, la compraron como una muñeca viviente, con su trencita, un traje de seda y una cadena con un jade colgada al cuello. Un hallazgo muy importante en las investigaciones sobre la vida de esta mujer fue el dato de la fecha de matrimonio. Un legajo del siglo XIX que figura en el archivo de la parroquia San Francisco Javier del municipio habanero de Marianao recoge que Carmen Montalvo se casó el 21 de julio de 1874 en esa iglesia. Fue muy curioso descubrir que el contrayente era efectivamente de origen asiático, igual que ella, pero no se llamaba Joaquín, como contó su bisnieto Candelario, quizás un tanto confundido con el nombre del hijo varón de Carmen. El esposo de la china se llamó Guillermo Salomón Montalvo, pues como se recordará, también era esclavo doméstico de los condes y asumió ese apellido. Además, el escrito, cuya fotocopia se adjunta al final del libro, revela que la china se nombraba Men Ayas Carmen. Ese primer nombre parece ser el adoptado en el bautizo, ya que esa ceremonia requiere que la persona tenga 2 apelativos, por lo menos ante la iglesia. O tal vez era realmente el nombre chino de Carmen Montalvo,
aquel que había olvidado por el trauma sufrido en la niñez y que a lo mejor recordó finalmente. Pero bueno, eso no lo podremos saber y quedará para la posteridad. De igual forma debe ocurrir con su esposo Guillermo al ponerle Salomón en segundo plano. Investigando la vida de esta mujer en el archivo del cementerio de Colón, apareció la fecha exacta de la muerte de Carmen y su edad. En uno de esos antiguos libros se dice que falleció el 22 de febrero de 1945 a los 113 años de edad, coincidiendo con aquello que ella decía que tenía 114. El documento agrega que sus restos fueron exhumados el 15 de marzo de 1948, 3 años después, y colocados en el cuartel noreste. Esta valiosa información ya permite concluir de manera acertada lo siguiente: que no falleció a los 107, como se dijo en la primera parte de esta historia, sino a los 113, y convierte en realidad lo que decía ella de que cumpliría 114. De esta manera nos despedimos. Regresa la próxima semana a descubrir Tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti.